El juez se burla de Javier Milei, pero queda en shock al ver su talento legal. Cuando el presidente de Argentina, Javier Milei, apareció en los tribunales de Comodoro Pi sin su séquito habitual, todos esperaban un espectáculo político. Pero lo que sucedió aquel día de julio dejaría marcado para siempre al sistema judicial argentino. El juez federal Horacio Almada, con 40 años de carrera y fama de intocable, soltó una carcajada al verlo entrar solo, con una carpeta de supermercado bajo el brazo. «Señor presidente, ¿vino a dar un discurso o a jugar a los abogados?», preguntó con sorna. Lo que ocurrió en los siguientes minutos haría que ese juez jamás volviera a subestimar a nadie. Si crees que la justicia solo favorece a los poderosos, quédate hasta el final. Esta historia te hará cambiar de opinión. Y no olvides suscribirte para más relatos como este. La mañana olía a café quemado y nervios en el Palacio de Justicia. Los periodistas se apiñaban como buitres frente a la Sala 4, donde se ventilaba un caso que tenía a todo el país pendiente de la pantalla chica. No era para menos, Javier Milei, el presidente más polémico de las últimas décadas, demandaba a la mega constructora Villegas y asociados por invadir terrenos protegidos en la Patagonia. Dentro de la sala, el aire acondicionado combatía sin éxito el calor de tantos cuerpos apretujados. En la primera fila, varios legisladores opositores intercambiaban miradas cómplices. Esto sería el hazmerreír del año, el libertario que creía poder vencer al establishment jurídico con pura retórica. El murmullo cesó cuando entró el juez Almada, su toga negra ondeando como bandera de autoridad. Se acomodó en su sitial con la tranquilidad de quien ha dictado sentencia a generaciones enteras. Sus ojos se posaron en la mesa del demandante, donde el mandatario revisaba unos papeles sin prestar atención al circo que lo rodeaba. «Señor presidente», comenzó el magistrado con voz meliflua, «veo que ha prescindido de asistencia legal. ¿Pretende convertir mi tribunal en un programa de televisión?». Las risas brotaron como chispas. En la mesa contraria, el abogado Esteban Roca, con su traje de $5,000 y sonrisa de depredador, jugueteaba con su pluma Mont Blanc. Este sería un paseo triunfal. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Milei levantó la vista y, sin alterar el tono de voz, respondió: «Vine a presentar pruebas, señoría. No sous mediáticos». Abrió su modesta carpeta y extrajo un documento con sello del Instituto Geográfico Nacional. «Este plano certifica los límites de mi propiedad en el Calafate desde 1998. El juez entrecerró los ojos. «Con todo respeto, señor presidente, los litigios de propiedad requieren más que un mapa bonito. Por eso también traje esto». El presidente deslizó sobre la mesa un informe de 200 páginas. Cada folio marcado con notas en los márgenes, cada artículo jurídico subrayado en amarillo fosforescente. «He revisado cada fallo de la Corte sobre invasión de tierras en la última década. ¿Sabe qué tienen en común? Todos citan el artículo 181 del Código Civil, que Villegas violó flagrantemente». El silencio cayó como un mazo. Roca dejó de sonreír. Almada se aclaró la garganta. «¿Dónde aprendió todo esto?». «En las mismas leyes que usted juró hacer cumplir, señor juez». Milei sacó más documentos. Fotografías aéreas. Correos electrónicos ignorados. Hasta un estudio ambiental que demostraba el daño irreversible al ecosistema. Esto no es política. Es justicia. En la galería, alguien tosía. Los periodistas escribían como posesos. El magistrado, por primera vez en 40 años, no tenía una réplica lista. El ambiente en la sala del tribunal se había vuelto denso, cargado de esa electricidad que precede a los grandes momentos. El juez Almada ajustó sus gafas con gesto de fastidio, claramente incómodo con el giro que tomaban los acontecimientos. Su mirada recorrió la sala antes de posarse nuevamente en el presidente, quien seguía ordenando sus documentos con una calma que contrastaba con el revuelo general. «Señor presidente», comenzó el magistrado con un dejo de sarcasmo, «debo admitir que su entusiasmo es conmovedor. Pero esto no es un debate televisivo. Las leyes son complejas, requieren años de estudio». Hizo una pausa dramática mientras varios asistentes soltaban risitas cómplices. «¿Está seguro de querer continuar sin representación legal?». Esteban Roca no pudo contener una sonrisa de suficiencia.
Se inclinó hacia su cliente, Marcelo Villegas, y murmuró algo que hizo que el empresario esbozara una mueca de satisfacción. El abogado jugueteaba con su costoso reloj de pulsera, seguro de su ventaja. Después de todo, ¿qué podía saber un economista de leyes de propiedad? Pero Javier Milei no se inmutó. Con movimientos precisos, extrajo de su carpeta un grueso fajo de papeles sujetos con separadores de colores. Señor juez, respondió con voz clara que resonó en el silencio repentino de la sala, permítame mostrarle lo que he aprendido en estos meses. El primer documento que colocó sobre la mesa tenía el membrete de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Informe técnico número 4479, leyó en voz alta, que certifica el daño irreversible causado por las excavaciones ilegales en el área protegida de El Calafate. Pasó la página con dedos firmes. Aquí tiene las fotografías satelitales que muestran el avance de las maquinarias sobre mi propiedad, con fechas y coordenadas exactas. Roca se irguió en su asiento, la sonrisa desvaneciéndose. Objeción, señoría. Esto es irrelevante para el caso de propiedad. Al contrario, interrumpió Milei sin levantar la voz, el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional establece que todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano. Y el Código Civil en su artículo 2618 determina la responsabilidad por daños ambientales. Sacó otro documento. Esta es la denuncia presentada ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, que curiosamente fue archivada sin investigación. El juez Almada palideció visiblemente al reconocer el número de expediente. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa mientras recorría con la vista las páginas que el presidente había dispuesto con precisión quirúrgica. Cada documento, cada prueba, estaba organizada cronológicamente y anotada con comentarios manuscritos en los márgenes. Pero eso no es todo, continuó Milei. Con un movimiento teatral, abrió una carpeta azul que hasta entonces había permanecido cerrada. Correspondencia entre el señor Villegas y el exintendente de El Calafate. Varios periodistas se inclinaron hacia adelante, cámaras al hombro. En estos correos, su cliente admite conocer los límites de mi propiedad y aún así ordena continuar las obras. Marcelo Villegas se llevó instintivamente la mano al cuello de la camisa, como si de pronto le faltara aire. Su abogado se puso de pie con brusquedad. Esas son comunicaciones privadas obtenidas ilegalmente. Obtenidas mediante solicitud de acceso a la información pública, corrigió el presidente con una calma que helaba la sangre. Todas debidamente certificadas por el Archivo General de la Nación. Giró hacia el juez. Señoría, esto no es solo una disputa por metros cuadrados. Es un caso de corrupción, daño ambiental y abuso de poder. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de los focos de las cámaras. Hasta los taquígrafos habían dejado de teclear, embobados por el desarrollo de los acontecimientos. En la galería, varios asistentes intercambiaban miradas de incredulidad. El mismo hombre al que habían tildado de outsider político acababa de dar una lección de preparación legal. El juez Almada respiró hondo antes de hablar. Señor presidente, comenzó, pero su voz sonó extrañamente débil comparada con la seguridad de minutos atrás. El tribunal tomará un receso de 15 minutos. Golpeó el mazo con menos convicción de la habitual y se retiró con paso apresurado por la puerta trasera. Mientras la sala estallaba en murmullos, Esteban Roca se acercó a su cliente con el rostro desencajado. Nadie me dijo que tenía esos correos, susurró con voz ronca. Villegas no respondió, sus ojos clavados en la espalda del presidente, quien ahora conversaba tranquilamente con un asistente como si acabara de dar una clase magistral en lugar de poner en jaque a todo el sistema. En el pasillo, los periodistas ya redactaban sus titulares. Milei humilla a la justicia tradicional. El presidente abogado. Villegas contra las cuerdas. La historia se escribía sola, y todos querían ser testigos del próximo capítulo. El regreso del juez Almada a la sala del tribunal marcó el inicio de una nueva fase en el juicio. Su rostro, antes marcado por la arrogancia, ahora mostraba líneas de tensión alrededor de los ojos. Golpeó el mazo con menos fuerza que de costumbre, como si ya no creyera del todo en su propia autoridad. Se reanuda la sesión, anunció con voz que pretendía ser firme. Señor presidente, puede proceder con su siguiente movimiento.
Javier Milei se levantó con calma, ajustándose las mangas de la camisa. No llevaba traje caro ni accesorios ostentosos, pero cada uno de sus movimientos transmitía una seguridad inquebrantable. Abrió una carpeta marrón y extrajo varias fotografías de gran tamaño. Con permiso del tribunal, comenzó, colocando la primera imagen sobre un atril frente al jurado. Esta fotografía aérea muestra el terreno en cuestión en enero del año pasado. La imagen mostraba una extensión virgen de tierra patagónica, con límites claramente demarcados por cercas naturales. Como pueden apreciar, no existe ninguna estructura humana en los límites de mi propiedad. Con gesto metódico, colocó una segunda fotografía al lado de la primera. Esta fue tomada 6 meses después. La diferencia era evidente: maquinaria pesada, excavaciones y los cimientos de lo que parecía ser un complejo turístico invadían claramente el área protegida. Varios miembros del jurado inclinaron la cabeza para examinar mejor las imágenes. Esteban Roca saltó de su asiento. Objeción, señoría. Estas fotografías no prueban nada. Podrían ser de cualquier lugar. Milei no se inmutó. Sacó un documento delgadísimo de su carpeta. Certificado de autenticidad firmado por el Servicio Meteorológico Nacional, que opera los satélites que tomaron estas imágenes. Pasó el papel al juez. Coordenadas exactas: 50 grados 20, 60.0 S, 72 grados 16, 00.0 W. Mi propiedad, según consta en el registro catastral número 88.475-42. El juez Almada examinó el documento con gesto ceñudo antes de pasarlo al jurado. Objeción denegada. Continúe, señor presidente. El siguiente movimiento de Milei fue aún más contundente. De su carpeta surgieron 3 cartas con membrete presidencial, cada una con sello de recepción. Primera notificación de cese y desistimiento, enviada por correo certificado el 15 de marzo. Pasó la página. Segunda notificación, entregada personalmente por un oficial de justicia el 3 de abril. Una tercera carta seguía la misma línea. La constructora no solo ignoró estas comunicaciones, sino que aceleró las obras. Roca intentó contraatacar. Señoría, mi cliente nunca recibió. Están todas firmadas por el señor Villegas, interrumpió Milei, colocando sobre la mesa 3 recibos de entrega con firmas idénticas. Y por si queda alguna duda, aquí están los registros de entrada en la sede central de Villegas y Asociados. Un grueso paquete de papeles aterrizó con suavidad sobre el escritorio del juez. Cada notificación fue recibida, registrada e ignorada deliberadamente. El ambiente en la sala se había vuelto opresivo. Marcelo Villegas jugueteaba nerviosamente con su corbata de seda, su mirada evitando encontrarse con la de cualquiera en la sala. En la galería, los periodistas escribían frenéticamente, sabiendo que estaban presenciando un punto de inflexión en el caso. Milei no dio tregua. Su siguiente movimiento fue sacar un libro antiguo con el lomo desgastado. Registro de propiedad de tierras de Santa Cruz, año 1937. Lo abrió en una página marcada con un separador rojo. Aquí consta la primera inscripción de estos terrenos a nombre de mi bisabuelo, Jaime Milei. Pasó varias páginas. Transmisión a mi abuelo en 1962. Otro giro de páginas. Donación a mi padre en 1988. Finalmente, mostró un documento moderno. Y escritura de herencia a mi nombre en 2015. Roca intentó desesperadamente cambiar el rumbo. Señoría, estos documentos antiguos pueden estar sujetos a verificados y autenticados por el Archivo General de la Nación la semana pasada, completó Milei con voz serena, colocando sobre la mesa un certificado con sello oficial. La cadena de propiedad es clara e ininterrumpida durante 86 años. El impacto en el jurado era visible. Donde antes había escepticismo, ahora se dibujaban expresiones de asentimiento. Una mujer de mediana edad en el extremo derecho del jurado incluso tomaba notas apresuradas, subrayando ciertos puntos con energía. El golpe final llegó cuando Milei conectó su laptop a la pantalla del tribunal. Permítanme mostrarles algo interesante. Un video comenzó a reproducirse, imágenes de drones que mostraban la destrucción del ecosistema local.
Este es el arroyo El Puma, que durante décadas abasteció de agua a la fauna autóctona. La siguiente imagen mostraba el mismo arroyo convertido en un canal de lodo marrón, contaminado con sedimentos de las excavaciones ilegales. Los análisis químicos están en la página 48 del expediente ambiental. Roca intentó una última objeción, pero su voz carecía de la convicción de horas anteriores. El juez Almada la desestimó con un gesto cansado. La evidencia era demasiado contundente, demasiado bien organizada. Cada pieza encajaba perfectamente en la narrativa que el presidente había construido. Esto no era un simple error de límites, sino un desprecio calculado por la ley. Cuando Milei terminó su presentación, la sala quedó sumida en un silencio elocuente. Ni siquiera los ruidos habituales de la corte, el crujir de sillas, el susurro de papeles, rompían el hechizo. El presidente recogió sus documentos con la misma meticulosidad con que los había presentado, como si acabara de terminar una clase magistral en lugar de demoler los argumentos de sus oponentes. El juez Almada miró el reloj de pared con expresión aliviada. El tribunal suspenderá la sesión hasta mañana a las 9 horas. El golpe de su mazo sonó hueco, como un eco de la autoridad que había perdido en el transcurso de la tarde. Mientras los asistentes abandonaban la sala en pequeños grupos que comentaban animadamente lo ocurrido, Marcelo Villegas agarraba del brazo a su abogado. «Tienes que hacer algo», susurró con voz ronca. «Esto se nos está yendo de las manos». Roca solo pudo responder con una mirada preocupada. Por primera vez en su carrera, el llamado rey de los tribunales no tenía un as bajo la manga. El tercer día del juicio amaneció con una tensión palpable en los pasillos del Palacio de Justicia. Los periodistas, que normalmente merodeaban con desgano a primera hora, hoy se agolpaban frente a la sala como alumnos expectantes antes de un examen crucial. Algo se cocinaba, y todos querían estar presentes cuando la olla destapara su contenido. El juez Almada entró con paso más lento que de costumbre, sus ojos evitando encontrarse con los de cualquiera en la sala. El estruendo de su mazo contra la madera sonó como un disparo en el silencio expectante. «Señor presidente», comenzó, con una formalidad que no lograba ocultar su incomodidad, «el tribunal entiende que tiene un testigo para presentar hoy». Javier Milei se levantó con esa calma inquietante que había demostrado desde el primer día. Su traje sencillo, la misma carpeta marrón bajo el brazo, nada en él delataba la importancia del momento. «Así es, señoría. Llama a declarar al señor Daniel Cacho Maldonado». El nombre provocó un murmullo instantáneo en la sala. En la mesa de la defensa, Esteban Roca palideció visiblemente, mientras Marcelo Villegas dejó escapar un «no puede ser» apenas audible. La puerta trasera se abrió para dar paso a un hombre de complexión robusta, manos callosas y mirada que oscilaba entre la determinación y el miedo. Maldonado vestía una camisa a cuadros limpia, pero gastada, sus botas de trabajo recién lustradas para la ocasión. Al prestar juramento, su voz tembló levemente, pero sus palabras eran claras. Milei se acercó al testigo con un gesto casi deferente. «Señor Maldonado, ¿podría decirnos cuál era su puesto en Villegas y Asociados?» «Capataz general de la obra en el Calafate», respondió con voz ronca, como si el polvo de las construcciones se hubiera instalado permanentemente en sus cuerdas vocales. «¿Y cuánto tiempo llevaba trabajando para esta empresa?» 11 años, 7 meses. La precisión de su respuesta sorprendió a varios presentes. El presidente asintió, pasando una hoja de su carpeta. «¿Reconoce este documento?» Maldonado ajustó sus gafas y estudió el papel. «Sí, son los planos originales del proyecto, aprobados por la municipalidad». «¿Y este otro?» Milei colocó un segundo documento sobre el atril. El capataz respiró hondo antes de responder. «Los planos reales que usábamos en obra. Los que marcaban los límites, modificados». El escándalo estalló en la sala. El juez Almada golpeó repetidamente el mazo para restaurar el orden, pero ni siquiera su rostro podía ocultar el impacto de la revelación. Roca saltó como un resorte. «Objeción. Este testimonio carece de fundamento. ¿Dónde están las pruebas de estas supuestas versiones alternativas?» Milei no necesitó responder. Maldonado ya sacaba de su bolsillo interno un pendrive que entregó al juez. «Aquí están las copias que guardé.
Los archivos digitales, los correos donde nos ordenaban usar los planos falsos, todo. El magistrado tomó el dispositivo como si quemara, pasándolo rápidamente al asistente para su verificación. ¿Por qué guardó estas pruebas, señor Maldonado? El capataz miró directamente a Villegas por primera vez. Porque cuando empezaron a destruir el arroyo, cuando los animales comenzaron a morir, ya no pude seguir callando. La sala contuvo el aliento colectivamente. Milei continuó con su interrogatorio implacable. ¿Quién le ordenó usar los planos modificados? El ingeniero jefe, por instrucción directa del señor Villegas. Su dedo acusador apuntaba sin temblar hacia el empresario, cuya cara había adoptado un tono grisáceo. ¿Y qué le dijeron cuando expresó sus preocupaciones? Maldonado bajó la voz. Que me preocupara por mi trabajo y mi familia. Que estos proyectos eran demasiado importantes como para dejarse frenar por unos metros de tierra o unos animales. El impacto de sus palabras resonó en el silencio absoluto que siguió. Hasta los taquígrafos habían dejado de teclear, absortos en el relato. Milei colocó una última foto frente al testigo. ¿Reconoce esta imagen? Era una foto del arroyo El Puma, cristalino y lleno de vida, tomada años atrás. Las manos del capataz temblaron visiblemente ahora. Sí, así era antes. Mis hijos pescaban allí los fines de semana. El presidente no hizo más preguntas. No hacían falta. El daño moral de la defensa era ya irreparable. Cuando llegó el turno de Roca para el contrainterrogatorio, el abogado se acercó al testigo con la agresividad de un animal acorralado. Señor Maldonado, ¿no es cierto que fue despedido por mal desempeño? ¿Qué guarda rencor contra mi cliente? El capataz no se inmutó. Me despidieron la semana pasada, cuando se enteraron que iba a declarar. Tengo aquí la carta. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Dice, despido sin causa, punto. Roca cambió de táctica. ¿Y cuánto le está pagando el presidente por su, valiente, testimonio? La indignación transformó el rostro de Maldonado. Ni un peso. Vine porque es lo correcto. Su mirada se posó en Milei. Alguien tenía que hacerlo. El abogado, derrotado, regresó a su asiento con un gesto de frustración. Villegas le susurraba algo furioso al oído, pero el daño estaba hecho. Cada palabra del capataz había sido un martillazo en el ataúd de su defensa. Cuando Maldonado abandonó el estrado, la sala entera pareció exhalar al unísono. El juez Almada anunció un receso, pero nadie se movió de su sitio inmediatamente. Todos procesaban lo ocurrido. El poderoso empresario y su brillante abogado acababan de ser desnudados ante la justicia por uno de sus propios empleados. En los pasillos, mientras los periodistas corrían a enviar sus despachos, Villegas agarraba a Roca por el brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. Esto es un desastre. Tienes que hacer algo. El abogado, por primera vez en su carrera, no tenía una respuesta. Su mirada perdida seguía la figura de Milei, que conversaba tranquilamente con Maldonado cerca de las escaleras. El presidente le ofrecía un café, como si acabaran de tener una charla casual, no de dinamitar un caso judicial. El mensaje era claro, la verdad, por modesta que fuera su presentación, siempre triunfaba sobre el poder y la arrogancia. Y al igual que el arroyo de El Calafate, la corriente de justicia, una vez liberada, seguía su curso imparable. El último día del juicio amaneció con una electricidad diferente en el aire. El Palacio de Justicia, normalmente bullicioso, guardaba un silencio reverencial. Hasta los guardias de seguridad parecían caminar de puntillas. La sala 4 estaba tan abarrotada que varias personas debieron permanecer de pie contra las paredes, incluyendo 2 senadores de la oposición cuya presencia no pasó desapercibida. El juez Almada entró con paso cansino, sus hombros ligeramente encorvados bajo el peso de la toga. Los últimos días habían dejado su marca en el veterano magistrado. Sus ojos, antes llenos de seguridad, ahora escudriñaban la sala con cautela, como si esperaran otra sorpresa desagradable. El tribunal recibirá ahora los alegatos finales, anunció con voz que intentaba recuperar su antigua autoridad. Señor Roca, puede comenzar. El abogado estrella se levantó con la elegancia de un boxeador golpeado que se niega a tirar la toalla. Su traje, siempre impecable, parecía holgado ahora,
como si hubiera perdido peso durante el juicio. Caminó hacia el jurado con paso medido, buscando las palabras que podrían salvar lo insalvable. Señoras y señores del jurado, comenzó, forzando una sonrisa profesional, han escuchado muchas acusaciones estos días. Pero lo que realmente tenemos aquí es un malentendido entre vecinos, magnificado por circunstancias políticas. Sus manos describían círculos en el aire, como si intentara conjurar el fantasma de su antigua elocuencia. Mi cliente es un empresario honorable que ha creado miles de puestos de trabajo. ¿Un error en los planos? Quizás. ¿Mala intención? Absolutamente no. En la mesa de la defensa, Marcelo Villegas asentía con vehemencia, sus dedos tamborileando nerviosos sobre la mesa. Cada uno de sus gestos delataba a un hombre acostumbrado a comprar soluciones, ahora enfrentado a un problema que su dinero no podía resolver. Roca continuó, bajando el tono para simular sinceridad. No dejen que las emociones nublen su juicio. La ley es clara, esto es una disputa civil, no un crimen. Pido que voten con razón, no con pasión. Su conclusión sonó hueca incluso para sus propios oídos. Al regresar a su asiento, evitó mirar a su cliente, concentrándose en ordenar sus papeles con una meticulosidad innecesaria. El turno ahora era de Javier Milei. El presidente se levantó sin prisa, ajustándose los puños de la camisa. No llevaba notas, ningún discurso preparado. Su mirada recorrió lentamente a cada miembro del jurado antes de hablar. Señoras y señores, comenzó, su voz clara cortando el aire cargado, hace 11 días entré a esta sala sabiendo que enfrentaba a un sistema. Un sistema que durante años permitió que los poderosos hicieran lo que quisieran. Caminó hacia el centro de la sala, sus pasos resonando en el silencio absoluto. No vine aquí como presidente. Vine como cualquier ciudadano cuyo hogar fue violado. Como cualquiera de ustedes si alguien llegara a su casa y empezara a derribar paredes. Hizo una pausa, dejando que la imagen calara. Me dijeron que necesitaba abogados caros para ganar. Que, sin conexiones políticas, la justicia no estaba para mí. Pero aquí estamos. Su mano señaló la pila de documentos sobre la mesa. Las pruebas hablan por sí solas. Planos falsificados. Órdenes ignoradas. Un ecosistema destruido. Y lo más importante, un hombre que creyó que su dinero y poder lo ponían por encima de la ley. El dedo acusador se dirigió ahora hacia Villegas, que se encogió visiblemente en su asiento. Ese hombre calculó mal. No contó con que la verdad es más poderosa que todos sus contactos. Que un capataz honesto valdría más que todos sus abogados. Milei giró hacia el jurado, su voz bajando a un tono casi íntimo. Ustedes no deciden hoy solo sobre un terreno. Deciden qué tipo de país queremos. Uno donde las reglas aplican para todos, o uno donde el que tiene más recursos puede pisotear los derechos de los demás. Regresó a su asiento bajo un silencio elocuente. No había sido un discurso grandilocuente, sino una conversación franca, de igual a igual. El efecto en el jurado era visible, varias cabezas asentían, otros tomaban notas apresuradas. El juez Almada dio instrucciones al jurado y anunció el receso para deliberaciones. Lo que siguió fueron las 3 horas más largas en la memoria reciente del Palacio de Justicia. En los pasillos, los periodistas especulaban frenéticamente. Villegas había desaparecido hacia su oficina, seguido por un Roca visiblemente afectado. Solo Milei permanecía sentado en la sala casi vacía, hojeando tranquilamente un libro de economía como si fuera cualquier otro día. Cuando el jurado regresó, la tensión podría cortarse con cuchillo. El juez Almada abrió el sobre con manos que apenas temblaban. En el caso 7425 a 2023, el jurado encuentra a favor del demandante, leyó, su voz plana. Se ordena a Villegas y asociados el pago de $15 millones en daños, la restauración inmediata del terreno a su estado original y multas adicionales por daño ambiental. El golpe del mazo resonó como un disparo. En la mesa de la defensa, Villegas parecía haber envejecido 20 años en un instante. Roca se limitó a guardar sus documentos con gesto mecánico, su derrota completa. El juez se dirigió a Milei con una formalidad que rayaba en lo ceremonial. Señor presidente, ¿desea hacer alguna declaración final?
El presidente se levantó, mirando alrededor de la sala que había sido escenario de su batalla. Solo esto, la justicia no es un privilegio, es un derecho. Hoy no gané yo. Ganó todo argentino que cree que la ley debe aplicarse por igual. Afuera, bajo la lluvia de flashes, Milei fue recibido como una estrella de rock. Los reporteros gritaban preguntas, pero él solo se detuvo frente a una cámara. Esto no es sobre mí. Es sobre Daniel Maldonado y todos los que eligen hacer lo correcto, aunque les cueste. Mientras su auto se alejaba, en una oficina del piso superior, Villegas miraba por la ventana con un vaso de whisky sin tocar en la mano. Las pantallas de su teléfono no paraban de iluminarse con llamadas de inversionistas que cancelaban proyectos, bancos que exigían garantías, socios que huían del escándalo. En la sala de prensa, un analista político resumía lo que todos pensaban: hoy no solo cayó un empresario corrupto. Cayó todo un sistema que creía intocable. 3 meses después del veredicto, el amanecer en la estancia El Trébol pintaba de dorado los picos nevados de la cordillera. El aire limpio de la Patagonia olía a tierra húmeda y pasto nuevo, mezclado con el aroma lejano de los calafates en flor. Donde antes había maquinaria pesada y cimientos de hormigón, ahora solo quedaban parches de tierra removida que lentamente recuperaban su vegetación autóctona. Javier Milei caminaba sin prisa por los límites de su propiedad, sus botas dejando huellas discretas en el suelo todavía blando por las lluvias recientes. No llevaba traje ni corbata, sino un sencillo llán y una camisa de cuadros abierta sobre una remera blanca. En sus manos, una bolsa de semillas de coirón que esparcía con gesto cuidadoso en las áreas más dañadas. El sonido de un vehículo aproximándose lo hizo levantar la vista. Un auto oficial se detuvo a prudente distancia, y para sorpresa de los custodios, de él descendió el juez Horacio Almada. El magistrado vestía de civil por primera vez en décadas, pantalones de vestir y una sencilla camisa celeste que parecía prestada en su cuerpo acostumbrado a las togas. Señor presidente, saludó con una formalidad que sonaba distinta ahora, sin el peso del tribunal entre ellos. Juez Almada, respondió Milei, limpiándose las manos en el pantalón antes de estrechar la que le ofrecía. ¿Qué lo trae por estos pagos? El magistrado miró alrededor, tomando conciencia del paisaje que había visto solo en fotografías durante el juicio. Creí que debía verlo con mis propios ojos. El lugar por el que, bueno, por el que pasamos todo aquello. Caminaron en silencio un trecho, seguidos a distancia por los agentes de seguridad. El arroyo El Puma, que meses atrás era un canal de lodo, fluía ahora con timidez entre las piedras, su cauce todavía cicatrizando, pero vivo. Quiero que sepa, comenzó Almada, deteniéndose junto a un antiguo coihue que mostraba marcas de maquinaria en su corteza, que ese juicio me hizo replantearme muchas cosas. 40 años en la justicia y había olvidado lo más básico. Milei no respondió inmediatamente. Se agachó para recoger un trozo de plástico que brillaba entre las hierbas, guardándolo en el bolsillo con gesto automático. La ley es igual para todos. Ese fue siempre el problema, ¿no? Que dejamos de creerlo. El juez asintió, sus ojos siguiendo el vuelo de un chimango sobre sus cabezas. Cuando empezó el caso, lo vi como una payasada política. Nunca imaginé que un presidente, que alguien con poder usaría el sistema como cualquier ciudadano. Hizo una pausa. Debo disculparme por mi actitud inicial. El presidente sacó una botella de agua de su mochila, ofreciéndola al visitante. Las disculpas sobran. Lo importante es lo que aprendimos. Usted. Yo. Todo el país que nos vio en televisión. El sol del mediodía comenzaba a calentar cuando llegaron a una pequeña loma que dominaba el valle. Desde allí se veían los trabajos de restauración en curso, grupos de voluntarios plantando arbustos nativos, expertos ambientales monitoreando el regreso de la fauna. Entre ellos, destacaba la figura robusta de Daniel Maldonado, ahora a cargo de la rehabilitación del terreno. ¿Sabe qué fue lo más extraordinario de todo esto?, preguntó Milei, observando la escena. Que no necesité decretos ni influencias. Solo las leyes que ya existían, aplicadas como deben ser. Almada siguió su mirada. El sistema funcionó para variar. Funcionó porque alguien lo exigió. Así de simple. El presidente ajustó el ala de su gorra contra el sol.
Ojalá la gente entienda que no necesitan ser presidentes para defender lo suyo. Solo ganas de luchar. El juez sacó un sobre de su bolsillo. Por cierto, esto llegó a mi despacho ayer. Era una notificación oficial. La Corte Suprema había aceptado revisar otros 5 casos de Villegas y asociados, basándose en las pruebas del juicio. Parece que su victoria fue solo el comienzo. Milei sonrió por primera vez en la mañana. No fue mi victoria, juez. Fue la de todos los que todavía creen en este país. El regreso a la casa principal se hizo en un silencio cómodo, roto solo por el canto de los chingolos en los arbustos. Almada se detuvo antes de entrar al auto, mirando una última vez el paisaje que ya mostraba señales de recuperación. ¿Volverá?, preguntó de pronto. Todos los meses, respondió el presidente. Esta tierra es parte de mi familia desde hace casi un siglo. Ahora le toca a mi generación protegerla. Cuando el auto del juez desapareció en el camino polvoriento, Milei se quitó la gorra, dejando que la brisa le revolviera el pelo. En el horizonte, una pareja de choiques cruzaba el campo abierto, libres otra vez en su hábitat restaurado. Esa noche, mientras los primeros fríos patagónicos bajaban de la montaña, el presidente se sentó en el viejo escritorio de la estancia y abrió su diario personal. Escribió una sola línea antes de guardarlo: hoy sembramos más que árboles. A cientos de kilómetros, en un lujoso departamento de Puerto Madero, Marcelo Villegas miraba las noticias con un vaso vacío en la mano. Las pantallas mostraban imágenes de su antigua obra en el Calafate, ahora convertida en ejemplo de restauración ambiental. Cuando el reportaje mencionó la investigación de la Corte Suprema, apagó el televisor con un gesto brusco. En una modesta casa de Barracas, Daniel Maldonado cenaba con su familia. Sus hijos mostraban orgullosos los dibujos que habían hecho del arroyo y los animales que estaban volviendo. Su esposa le apretó la mano bajo la mesa, sin palabras necesarias. Y en el Palacio de Justicia, Horacio Almada trabajaba hasta tarde, revisando con nuevos ojos una pila de expedientes que antes habría despachado rápidamente. En la pared de su despacho, una fotografía del arroyo El Puma comenzaba su lenta ascensión hacia el lugar de honor. La justicia, como el agua, siempre encontraba su cauce. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.